Hola, continuando con el tema del apalancamiento, en este video hablaremos del GAF o grado de apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero básicamente es el impacto que tiene el pago de intereses en la utilidad por acción o en lo que le corresponde a los socios de la empresa. Al igual que el caso pasado, el hecho de tener intereses, pues fundamentalmente hace que los incrementos que se generen en las utilidades antes de intereses e impuestos generen un impacto, un incremento o una disminución mayor en la utilidad neta o utilidad por acción. Ese impacto es el que se conoce como apalancamiento financiero y la magnitud de ese impacto es el grado de apalancamiento financiero. Aquí tenemos las fórmulas, básicamente es la utilidad antes de intereses e impuestos sobre la utilidad antes de impuestos o la variación en la UPA sobre la variación en la utilidad antes de intereses e impuestos. Continuando con el ejercicio que teníamos en el video anterior, teníamos una utilidad antes de intereses e impuestos de 20 millones de pesos. Tenemos unos gastos de interés de 4 millones de pesos. Por lo tanto, tendríamos una utilidad antes de intereses e impuestos de 20 menos 4 de 16 millones de pesos. Menos los impuestos que tenemos en los datos, la tarifa es del 30%, entonces multipliquemos por esa tarifa. Y el resultado de esa resta va a ser la utilidad neta. Tenemos también la cantidad de acciones que nos la está dando el ejercicio y la utilidad neta dividida entre el número de acciones nos da la utilidad por acción, también conocida como UPA. Ahora bien, apliquemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula dice que el GAF es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos dividida entre la utilidad antes de impuestos. Y para este caso tenemos entonces un GAF de 1.25. Vamos a mirar pues qué significa. En el caso anterior lo mismo, un apalancamiento del 1.25, en este caso significa que cualquier variación que tengamos en la utilidad antes de intereses e impuestos a partir de ese valor me va a generar 1.25 veces esa variación en la UPA. Para demostrarlo, pues simplemente hagamos el mismo ejercicio haciendo un incremento y una disminución. Calculemos aquí, ya. Y escribamos aquí el valor de nuestras disminuciones. Coloquemos 10%, coloquemos aquí, que sería este mismo valor. Entonces la misma situación, aquí sería este valor de base menos el 10%, aquí tendríamos el valor de base más el 10%, es decir que tenemos 22 millones de pesos por un lado y 18 por el otro. Tenemos las otras variables, intereses, utilidad, impuestos, 30%,
Y tenemos entonces que con una variación del 10%, con un incremento del 10%, la UPA sube de 11.200 a 12.600 pesos, y con una disminución del 10% la utilidad por acción baja de 11.200 a 9.800. Veamos fundamentalmente a cuánto equivale eso. Pues volvemos a hacer la variación y es el final sobre el inicial menos 1 y en el caso del aumento hacemos lo mismo, final sobre inicial menos 1, y entonces miremos que ante una variación del 10% en la UPA, la variación, un 10%, disculpen, en la utilidad, la UPA nos varió un 12.5, lo que es lo mismo que multiplicar 10 por 1.25. ¿Ok? Si quisiéramos calcularlo de la otra manera, pues básicamente tendríamos que hacer el incremento en la utilidad por acción, que es este 12.5, dividido entre el incremento o la variación en la utilidad antes de intereses e impuestos, y volvemos a tener el 1.25. Básicamente es importante entender que en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, un incremento del 20% y quisiera saber en cuánto se me incrementaría la utilidad por acción, pues simplemente tendría que multiplicar eso por 1.25 y diríamos que se me incrementaría en un 25%. Pues sacamos la prueba aquí, pasemos de 10 a 20 y miremos que nos cambió al 25%. ¿Ven? Entonces, ese es el concepto del apalancamiento operativo. Antes de terminar, voy a colocar aquí las fórmulas para que puedan orientarse un poco más cuando estén revisando acerca de qué fórmula fue la utilizada en cada uno de estos casos. Perfecto, perfecto. Y aquí también. Bueno, muchas gracias.